¿Qué podemos ver en una lectura de carta natal o de cualquier otro tipo de carta que podemos levantar dentro de la propia astrología? Porque hay muchísimas modalidades que se pueden ver. Eso es lo que vamos a tratar hoy en este vídeo. Vamos a hablar de cuáles son los temas principales que se suelen tratar en sesión, qué es lo que más os interesa saber y cómo yo lo abordo personalmente, porque claro, cada astrólogo que te encuentres va a tener unas técnicas o va a darle un enfoque y por lo tanto en este vídeo vamos a hablar de esto. En primer lugar, tenemos que decir que hay diferentes tipos de sesión. Por una parte tenemos lo que es la lectura de carta natal, que es la foto del cielo en el momento que tú naciste y que te habla de tus principales aprendizajes en esta vida. Desde la perspectiva de la astrología psicológica y un poquito también espiritual, porque a mí me gusta darle un enfoque espiritual también, vamos a hablar de cuál es el aprendizaje fundamental que has venido a hacer a nivel de encarnación. Vamos a hablar de tus principales dones y talentos, de los retos que has venido a superar, de en qué áreas de tu vida puede haber mayores bloqueos o en qué áreas de tu vida puede haber mayores potenciales, dónde tú has venido a brillar, dónde tú has venido a expresarte, de qué maneras. Y también vamos a ver diferentes cuestiones, y esto es lo que le interesa a mucha gente. Temas de salud, por ejemplo, que es muy interesante y se pueden mirar muchísimas cosas, porque hay planetas que están asociados a partes del cuerpo, igual que hay signos que están asociados a partes del cuerpo y a temas relacionados con la salud o enfermedad, etcétera, que tienen que ver con los planetas. Hay toda una rama de la astrología médica que es apasionante y que se puede mirar también en una lectura de carta natal. Luego también hay otras cuestiones que a mí son las que más me gustan y son en las que yo me especializo y es lo que más me gusta y en lo que más quiero ahondar, que es el tema vincular, el tema de las relaciones. Porque al final yo siento que realmente todos lo que más valoramos, lo que más buscamos son los vínculos. Es decir, en realidad en esta vida estamos para relacionarnos con otras personas, no somos unos ermitaños. E incluso aunque fuéramos ermitaños tendríamos que aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Y por lo tanto, lo que hace que yo me vincule de una forma o de otra con una persona, sea una pareja, sea un amigo, sea lo que sea, va a ser vital, absolutamente. Y eso lo podemos ver en la carta natal. La posición de la luna, su signo, su casa, los aspectos que forme, va a ser muy importante para saber qué es lo que tú necesitas, qué necesidades emocionales tienes para sentirte protegido, para sentirte bien y sobre todo cuál es tu tipo principal de apego, cómo reaccionas emocionalmente. Y es que esto a nivel vincular, sea con pareja, con amigos, con socios, va a ser vital porque si yo no me siento seguro emocionalmente va a dar exactamente igual todo lo demás. O sea, la luna es lo más primario. Por eso decía el tipo de apego fundamental que tenemos o la forma en la que necesitamos sentirnos protegidos a la hora de relacionarnos. En muchas ocasiones, cuando hablamos de amor, lo primero que buscamos es alguien con quien yo me sienta seguro, alguien que emocionalmente yo me sienta bien con esa persona y para eso la luna va a ser lo principal. Luego tenemos también la posición de Venus, que nos hablaría a un nivel más consciente de lo que necesitamos en los vínculos y en las relaciones, qué es lo que valoramos, cuáles son nuestros valores y también qué es lo que nos seduce o qué es lo que nos atrae y cómo seducimos o cómo buscamos también atraer a otros. Esto va a ser vital porque nos habla de nuestros valores, por supuesto, pero también nos habla de lo que buscamos en los vínculos y las relaciones. Venus es ese planeta que se asocia a las relaciones. Por lo tanto, va a ser muy importante y también esa parte más afectiva o sexual va a estar ahí presente. De hecho, muchas veces cuando tenemos tensión entre Venus y la Luna, vemos que hay personas a las que les cuesta a veces relacionarse porque, por una parte, tienen una necesidad muy marcada a nivel lunar de necesito esto para sentirme seguro, pero por otro lado me atrae otra cosa que no tiene nada que ver. Pues imagínate la típica persona que se enamora y le atrae muchísimo el chico o la chica mala y luego, sin embargo, a un nivel emocional, lunar, necesita muchísima más calma y muchísima más estabilidad, etcétera. Por ponerte un ejemplo. También miraríamos aquí la casa 7, el regente de esta casa, cuál es el signo que está en la cúspide, planetas, etcétera. Entonces, el tema vincular me gusta muchísimo y se puede mirar tanto en la propia carta natal, que es lo que tú necesitas, como luego en la sinastría y carta compuesta, que son dos técnicas que te permiten, una de ellas, superponer tu carta con la de la otra persona y ver qué puntos específicos os activáis el uno al otro. Y luego otra carta que es la compuesta, que te permite saber o armar una carta de los dos, de lo que es la relación de esa persona y tú. Entonces es como si crearas una tercera entidad que fuera vuestra relación. Y eso es súper interesante también de mirar. A mí me encanta y es algo en lo que siempre busco formarme y profundizar. De hecho, actualmente también estoy haciendo más formación relacionada con esto porque me encanta, me apasiona y siempre estoy leyendo o informándome o aprendiendo de esto porque me parece
brutal, creo que se aprende mucho, quizás es la que más curro lleva porque siempre miras la carta natal de uno, la carta natal de otro, luego miras la sinastría, cómo se activan una y otra, o la compuesta, o sea, a mí me gusta mirar un poco todo. Y está muy bien, es muy interesante, pero siempre partimos de la natal, de ver dónde tú tienes Venus, o dónde tú tienes la Luna, dónde tú tienes la casa 7, qué signos hay ahí, qué planetas, etcétera. Todo eso es súper importante también. Y luego, por supuesto, que también podemos mirar el tema del dinero, que es algo que le gusta mucho a la gente, el tema del trabajo, por supuesto. Las casas de tierra, la 2, la 6 y la 10, nos hablan de temas económicos y laborales. Y eso a la gente le gusta mucho también, porque es algo que ayuda mucho. La casa 2 nos habla de cómo yo genero recursos, de cómo es mi relación con las posesiones materiales, y ahí podemos ver qué dones puede haber o cuál es la manera idónea para que tú generes recursos. No va a ser lo mismo una persona que tenga acuario en la casa 2, que vaya a hacerlo de una forma mucho más tecnológica, innovadora, puede ser online o puede hacerlo de una forma que sea muy disruptiva o diferente a lo que hace la mayoría de la gente, que las personas que a lo mejor puedan tener a Virgo, que necesitarían una forma mucho más metódica, una forma mucho más paso a paso, alguna tipología de trabajo donde puedan ser muy exhaustivos, muy de prestar atención al detalle, o sea, es energía muy de tierra, por ponerte ejemplos sencillos. Y luego también tendríamos la casa 6, que nos habla de lo que es el ambiente laboral, de lo que hacemos en el día a día, cuál es tu ambiente laboral idóneo, y la casa 10, que nos habla del trabajo, la proyección pública, donde tú puedes ser autoridad, donde tú puedes liderar como un referente, y se asocia mucho pues también evidentemente con el trabajo y con la autonomía, con eso que me hace a mí ganarme la vida y de qué manera yo me siento autoridad. También es mi relación con las figuras de autoridad y muchas más cosas. Pero para que se entienda que podemos mirar todas estas cosas. Y evidentemente si tenemos emplazamientos a lo mejor pues ya sea más agradables y más favorables, como por ejemplo un Júpiter muy bien aspectado en alguna de estas casas, o al revés, aspectos más complejos como un Quirón o un Saturno intensamente aspectado, pues evidentemente eso nos va a hablar de mayor facilidad o mayor dificultad con respecto al trabajo, con respecto al dinero, con respecto a alguna de estas cuestiones. Es algo que viene muy bien. Pero, aunque estas son las tres áreas, salud, dinero y amor, como dice la canción, hay muchas más cosas que tú puedes mirar en una carta natal. Muchísimas. Principalmente, como te digo, esos retos que todos tenemos, esos aprendizajes que hemos venido a desarrollar, y muchas más cosas, ¿vale? Luego también, evidentemente, es súper importante mirar otras cuestiones como, por ejemplo, los tránsitos que vas teniendo en un momento, es decir, los planetas que se van moviendo, porque tú tienes tu carta natal, pero eso no se queda ahí. Luego, lo que ocurre es que hay planetas que se siguen moviendo constantemente, se van moviendo y, por tanto, activan diferentes partes de tu carta natal. Pues un Urano en tránsito que está activando a lo mejor tu Sol, ya sea en un aspecto tenso o en un aspecto armonioso, eso va a suponer cambios en tu vida, de una u otra forma. ¿Vale? O sea, aquí es súper importante también el tema de los tránsitos. Y aquí lo que hacemos es que, aparte de la lectura de carta natal, yo te puedo mirar el tránsito del momento. ¿Y eso qué significa? Pues que si yo a lo mejor te estoy hablando de tu sol, tu luna, tu ascendente, lo que sea, eso está muy bien, pero si tú tienes un tránsito que está activando justamente uno de esos puntos, pues yo te tengo que hablar de ello en sesión, porque eso te va a afectar ahora en este momento. Por supuesto, sí que es verdad que si nunca te han leído la carta o te han leído a lo mejor alguna vez de pasada, sí que yo recomiendo que primero mires la carta natal porque tenemos que entender primero cómo funcionas y una vez que sepas cómo funcionas ya te puedo decir los tránsitos que te digo, pero sí que es una cosa que también se mira y que es interesante para ver pues cómo se viene este año, cómo se viene otro momento. Ahí tenemos el tema de los tránsitos o de la revolución solar que justamente nos habla de ese momento en el que el Sol vuelve al mismo grado y al mismo minuto exacto en el que tú lo tienes en tu carta natal y entonces digamos que se viene la energía de ese nuevo año. Muy interesante esta carta. O sea, combinando un poquito esto de la revolución solar con los tránsitos podemos ver cómo se viene un periodo de tiempo u otro. También hay otras técnicas como las profecciones anuales que te hablan de que cada año se te activa una casa de tu carta natal y con ella el regente de esa casa, es decir, ese planeta. Y podemos ir complementando, como te digo, hay diferentes técnicas. Esta es una técnica más de la astrología helenística, más de una astrología más tradicional, pero está muy bien, es muy interesante. Y aunque yo tengo una visión más psicológica, más evolutiva y más espiritual, sí que me gustan ciertas cuestiones de la astrología tradicional. Creo que hay cosas que son interesantes de ver. Entonces también, por ejemplo, se puede utilizar. Entonces con esto lo que te quiero decir es que hay múltiples formas de ver o de entender lo que se viene en un periodo de tiempo, pero no desde decirte, oh, va a pasar esto, va a pasar lo otro, no, sino para entender cuál es la energía disponible. ¿De acuerdo? O sea, es eso. O sea, si tienes, por ejemplo, lo que te decía antes, pues un tránsito, imagínate, de Saturno sobre tu luna, pues es un momento que la vida te está pidiendo madurez emocional, compromiso emocional, hacerte cargo de temas de tu infancia o del pasado o de cuestiones con respecto también la madre o ya sea tu propia madre o tú
a nivel maternal, ya seas hombre o mujer, pero el hecho de nutrir, de dar amor, etcétera, tus propias necesidades emocionales, puede ser un momento también para hacer terapia, para todo lo que tiene que ver con asumir responsabilidades de cuidar a otros. Es muy típico que una persona con un tránsito de Saturno, a lo mejor, justamente, pues en ese momento, depende del momento de la vida en el que estés, obviamente, ¿no? Pero muy típico que esa persona tenga que asumir más responsabilidades, porque Saturno siempre nos pide asumir responsabilidades y muchas más cosas. Pero lo que te quiero decir es eso, que los tránsitos es importante también conocerlos y saber qué es lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, yo lo que hago en muchos vídeos es hablar de los tránsitos. O sea, cuando yo digo, este planeta entra en este signo, esos son los tránsitos, y ese planeta entra en ese signo, por supuesto yo lo explico lo que significa a nivel general. Pero a cada persona que esté viendo este vídeo, o sea, ese vídeo que yo he grabado de los tránsitos de lo que sea, pues el último que dice Marte en Escorpio, vale, pues a cada persona ese tránsito le está activando algo en concreto. Obviamente los tránsitos de los planetas más rápidos, pues enseguida se pasan y no es lo mismo. Los más importantes son sobre todo los tránsitos de Urano, Neptuno, Plutón, también Quirón, también Saturno y Júpiter, o sea, los de los planetas que son ya más lentos, porque esos son los que más te van a afectar, ¿vale? O sea, los que más van a suponer cambios en tu vida, porque esos planetas nos hablan más, tanto Júpiter y Saturno son planetas sociales, y están, pues, Júpiter 1 año, Saturno 2 años y medio, 3, en un signo, pero luego ya tenemos a Urano, Neptuno y Plutón que pasan muchos años en un signo, y por tanto, eso ya marca cambios en tu vida. Es como, digamos, la realidad externa diciéndote, oye, hay que modificar o hay que cambiar algo. Entonces también son importantes y eso también se puede mirar en una lectura de carta natal en la que veamos cómo está la energía disponible. Insisto, no para decirte te va a pasar esto, pero sí para decirte cuál es el ambiente energético que hay o cuál va a ser la energía disponible. No es para decirte, oye, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, por lo menos no desde mi visión. Sé que algún astrólogo clásico igual te dice, oh, tienes un tránsito de Plutón sobre tu luna, madre mía, pues ya va a ser terrible. Yo no te lo voy a decir así. Sí que obviamente va a haber cosas que te van a implicar en un movimiento, pero lo que yo busco es darte la información para que sepas en qué momento estás, porque imagínate que estás en un momento o en un ciclo que es muy de ir hacia adentro, de hacer terapia, de sanar, que es más bien de contracción, o sea, por ejemplo, lo que hablaba, muy saturnino, o en el que estás viviendo una experiencia que tiene mucho que ver con ir adentro, sanar. Y tú a lo mejor dices, no, yo quiero proyectarme hacia afuera y quiero brillar y quiero mostrarme, pues no es el momento. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aprovechando partes de mis tránsitos, de los que tengo, para mostrarme más en YouTube, para hacer más cosas. ¿Por qué? Porque yo llevo años de otros tránsitos que no me invitaban a esto, sino que me invitaban a sanar muchísimo. Y a mirar un montón de miedos, un montón de inseguridades, etc. Y yo ahora sí que estoy en un momento que la vida me pide ir más hacia afuera. Pero no tendría sentido que yo me hubiese empeñado en ir todo el rato hacia afuera cuando me tocaba ir hacia adentro. Y esto es constantemente cambiante, porque siempre estamos viviendo ciclos. Por eso siempre os lo digo, que la astrología nos permite sintonizarnos con los ciclos de la vida. Eso es lo que yo pretendo hacer cuando miro tránsitos o miro una revolución solar. Que te puedas sintonizar con los tránsitos que son los ciclos realmente de la vida. O sea, eso es lo más importante. Entonces, todas estas cosas se pueden mirar en una lectura de carta natal o en una lectura de la natal con tránsitos o en una lectura de una revolución solar. Y bueno, por supuesto también las otras cuestiones que te he comentado de sinastría, carta compuesta, que son muy interesantes a nivel vincular. Eso a mí me parece que es súper recomendable y muy bueno. Creo que ahí se ven dinámicas de una forma súper clara y que, oye, ya te digo que a mí personalmente me gusta mucho hacerlo. Pero vaya, espero que con esto te haya quedado claro qué es lo que podemos mirar. La astrología al final es inabarcable y podrías mirar un montón de cosas. Yo, como te digo, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy formándome y eligiendo también lo que más me gusta, porque al final he investigado mucho, he leído mucho y ahora estoy profundizando en muchas cuestiones. Y no sé, a lo mejor lo que ahora me gusta dentro de un tiempo no tanto. Y de repente aparece otra cosa. Pero de momento y por hoy, eso es lo que te puedo decir con respecto a las lecturas de carta natal y el resto de servicios astrológicos. Si te interesa profundizar en esto, te dejo aquí, como te he dicho antes, el enlace a mi web, donde comento los servicios y puedes ver lo que hay, lo que se ofrece. Y si te apetece y te animas, pues ya sabes que siempre puedes agendar una sesión conmigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente.